Eclesia, venimos desarrollando una serie en esta temporada que se titula Tú a Tú. Y aprendimos que la iglesia es de relaciones íntimas, la iglesia es de comunión, la iglesia es de 2 o 3 reunidos en su nombre y Él está ahí en medio de nosotros. En Mateo capítulo 27, versículo 51, dice que en ese momento el velo del templo se rasgó. ¿Cuál momento? El momento en el que Jesús entregó su espíritu. Dice la Biblia que en el momento en el que Jesús entrega su espíritu, el velo del templo se rasgó en 2, escucha esto, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa que el velo se haya rasgado de arriba abajo? Para mí, la representación más importante o el significado más importante es que el que tú y yo podamos acceder de nuevo al lugar donde está la presencia de Dios no fue una obra iniciada por el ser humano. No hubo nada que nosotros pudiéramos hacer para poder entrar nuevamente a tener una relación con nuestro Padre, sino fue Cristo quien en la cruz hizo todo lo que se necesitaba para que el velo se rasgara y entonces nosotros pudiéramos entrar con confianza delante del trono de la gracia. La iglesia es de tú a tú. La iglesia es de relaciones. La iglesia es de relaciones, pero la relación más importante es la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. Y eso significa no solamente que nosotros podemos entrar con confianza delante del trono de la gracia de Dios, sino que al poder hacerlo, como cuando el sumo sacerdote entraba en representación del pueblo, tú y yo asumimos un rol de mediadores. ¿Mediadores de quién? Mediadores de aquellos que no conocen a Jesús, mediadores de aquellos que no conocen la gracia de Jesucristo, de aquellos que no han sido reconciliados. Por eso la palabra dice que a nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. La presencia de Dios ya no está contenida en edificios. La presencia de Dios ya no está limitada a un lugar físico. Ya no hay un único lugar como sucedía en el Antiguo Testamento, donde estaba en el lugar santísimo el arca del pacto y ahí estaba la presencia de Dios. No hay un lugar exclusivo donde Dios esté. Ya no hay un solo lugar donde nosotros tengamos que ir. En el Antiguo Testamento vemos a las personas subiendo montañas para acercarse al Señor. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseñó que ya no somos nosotros yendo a los montes buscándolo a Él, sino que Él está buscando adoradores que le adoren, no en montañas, no en un templo, no en el lugar santísimo, sino en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo el Señor es que Él ahora está buscando personas. Él está buscando personas. Mira qué tremenda esa idea. Ya no somos nosotros buscando a Dios, sino ahora es Dios buscándonos a nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice Mateo 18:20, y esto es muy importante este pasaje, que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. El Señor está en medio de nosotros. Él ya no está contenido y limitado a un solo lugar que nosotros llamamos el lugar santísimo, sino que Él está en todo lugar donde 2 o 3 nos pongamos de acuerdo para adorarlo, para buscarlo, para aprender de Él y para relacionarnos con Él. Y comprendimos también que la función de la iglesia tiene 2 ejes fundamentales. El evangelismo, que consiste en ganar personas para Cristo, y el discipulado, que consiste en enseñarle a esas personas a vivir la vida de Cristo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos dijo que a esas personas debíamos enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado, y eso tiene que ver con el discipulado. La iglesia tiene una función evangelística, pero la iglesia también tiene una función discipular. Nosotros no nos podemos limitar solamente a encerrarnos dentro de 4 paredes, a crecer y aprender en la Biblia, porque eso sería una iglesia que es ineficiente de cara al llamado que Dios nos asignó. Dios no está interesado solamente que nos encerremos a capacitarnos y a entrenarnos. Eso es importante, pero eso hace parte del discipulado de la iglesia. Dios está interesado en que nosotros asumamos un reto de ganar a otros y sumarlos a la iglesia de Jesucristo. Y eso tiene que ver con el evangelismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué
nos hace Jesús la invitación a evangelizar y a discipular? ¿Cuál es la razón por la que Él está interesado en que nosotros asumamos ese reto y ese desafío? La realidad es que el mundo en el que vivimos es un mundo caído. El mundo en el que vivimos es un mundo donde el mal gobierna, es un mundo donde el mal está sobre el bien, es un mundo donde el mal se propaga por sí solo. Desde la caída de Adán y Eva, eso lo has podido leer tú en el libro de Génesis, nosotros vemos en Génesis 1 que Dios le entrega el dominio y el gobierno de la tierra al ser humano. Él les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En otras palabras, gobiernen sobre la tierra. Dios le dio la autoridad a Adán y a Eva para gobernar sobre la tierra, pero como consecuencia de la caída, entonces ellos, al desobedecer a Dios, le entregan al enemigo esa autoridad y ese poder y ese control y ese derecho de gobernar y de sojuzgar que el ser humano tenía. Por eso, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces Juan nos dice: tú y yo sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto a mí me dice varias cosas. Por un lado, me dice que hay un bando, que son, entre comillas, los buenos, el lado del bien, porque dice: sabemos que somos de Dios y Dios es bueno, pero también sabemos que hay otro bando, está diciendo Juan, y es el del mal. Y lamentablemente, dice Juan, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso, yo no sé si tú te has preguntado por qué en este mundo el mal se propaga solo. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tratado de sembrar una huerta, por ejemplo. Cuando tú siembras una huerta, en esa huerta tú tienes que esforzarte por sembrar las semillas correctas en el lugar correcto, por regar esas semillas, por cuidar y proteger esas semillas, porque tengan su abono. Y si te va bien, esas buenas semillas dan su fruto. Pero por otro lado están las semillas que no sembraste, tú nunca las sembraste y empiezan a aparecer unas maticas. Unas maticas que se conocen como maleza. Esas se propagan solas. Esas nacen con la tierra árida, esas nacen sin tierra sobre el cemento, esas nacen a cualquier hora, a cualquier temperatura, con agua, sin agua. Tremendo eso, porque eso nos habla de un mundo que está en constante deterioro. Y en ocasiones yo he hablado ya de esto, he hablado de que nosotros, en el mundo en el que vivimos, estamos bajo el gobierno de una ley que se conoce como la ley de la entropía, o también lo habla la segunda ley de la termodinámica, que dice que todas las cosas en el mundo en el que tú y yo vivimos van del orden al desorden, van del orden al caos. Un apartamento, si tú dejas de arreglarlo y de limpiarlo, ese apartamento se empieza a ensuciar, se empieza a llenar de polvo, se empieza a deteriorar. Un jardín se deteriora solo. Una fruta podrida daña a todas las demás frutas. Un huevo podrido daña a todos los demás huevos, así estén buenos. Tú no dices: oye, vienen 30 huevos en la bandeja, hay uno malo, ¿qué? ¿Le echamos los 29 y miramos a ver si los 29 buenos arreglan al malo? ¿Cierto que no? Eso es locura. Cuando hay alguien enfermo, ¿qué le dicen? Quédese en casa. Ahorita con todo este tema que estamos viviendo, ¿qué te dicen? Si usted se siente mal, quédese en casa, porque hay una altísima probabilidad de que el malo contagie al sano, que el enfermo contagie al sano, que el huevo podrido dañe a los 29 huevos que están en buen estado. Eso tiene que ver con la naturaleza de este mundo. Eso tiene que ver con ese pasaje que leímos donde Juan dice: el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder del mal. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? ¿Usted por qué me está hablando de eso? Bueno, si el mal se propaga solo, quiere decir que el bien hay que propagarlo. Escucha eso. Si el mal se propaga solo, el bien hay que propagarlo. Son las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:21, donde dice lo siguiente: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Otra versión dice: vence el mal haciendo el bien. En otras palabras, si nosotros no hacemos el bien, el mal va a seguir propagándose por sí solo. Este mundo caído necesita personas que se levanten y están dispuestos a propagar el bien. Hay personas que se quedan quietas, cruzadas de brazos,
conocen a Dios, conocen el Evangelio, tienen el poder de Cristo, tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, pero aún así se quedan cruzados de brazos esperando que alguien haga algo, esperando que Dios haga algo, esperando que Dios milagrosamente haga algo. ¿Sabes? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos las manos y los pies de Jesucristo en esta tierra. Tú y yo estamos llamados a ser propagadores del bien. O si quieres escucharlo de otra manera, tú y yo estamos llamados a ser canceladores del mal. Propaguemos el bien, cancelemos el mal. No nos podemos quedar quietos. Edmund Burke dijo, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Me gusta mucho esa frase. Para que el mal triunfe, solo se necesita una cosa, que los hombres buenos no hagan nada. Tú y yo estamos llamados a hacer. Tú y yo estamos llamados a actuar. No nos podemos quedar quietos. Jesús dijo, muchachos, antes de irse, vayan. ¿Vayan qué es? Una acción. Vayan es movilizarse. Vayan es no quedarse quietos. Por años la iglesia se ha quedado quieta. Por años la iglesia se ha quedado en un solo lugar. Por años la iglesia se ha conformado con que cientos y miles de personas vengan a sus templos y a sus reuniones cuando la instrucción de Jesús fue clara. Vayan y hagan discípulos. Vayan y extiendan el reino. Vayan y lleven el bien. Sean propagadores del bien y sean canceladores del mal, es lo que estaba diciendo Jesús. Déjame leerte esta frase. Necesitamos hombres y mujeres, buenos y buenas, y lo tengo entre comillas, pero no para dejarlos en el banquillo y que no hagan nada. Los necesitamos activos, productivos, que pongan en práctica el Evangelio, que no se quede en solo palabras, que el Evangelio se convierta en un estilo de vida. Iglesia, necesitamos que el Evangelio en tu vida y en mi vida sea un estilo de vida. Necesitamos que el Evangelio sea de domingo a domingo. Necesitamos que el Evangelio sea en tu casa, sea en mi casa, sea en las calles, sea en los parques, sea en tu trabajo, sea en todo lugar. Necesitamos personas comprometidas con propagar y extender el Evangelio. No nos podemos quedar sentados en el banquillo. No nos podemos quedar sentados en la banca. Es frustrante. Imagínate un buen jugador sentado en el banquillo. El otro día me estaba viendo el documental del último baile de los Chicago Bulls y de Michael Jordan, y la frustración que le producía a Michael Jordan cuando tenía que quedarse en la banca, sea porque se hubiese lesionado, porque hubiese tenido un dolor, porque tenía una gripa. El hombre quería salir a jugar todos los minutos de su partido. Todos los minutos en el que su equipo estaba en el campo, ahí él quería estar en ese lugar. Yo creo que nosotros necesitamos tener esa actitud. Nosotros tenemos que tener un deseo de decir, ¿dónde se está jugando el partido? ¿Dónde está propagándose el mal? ¿Dónde está propagándose el mal de manera automática? Y en ese lugar, tú y yo necesitamos manifestarnos de una manera sobrenatural. Tú y yo necesitamos levantarnos de la banca, empezar a calentar, ponernos los guayos, ponernos el uniforme y salir en el nombre de Jesucristo. Id y haced discípulos, vayan a todas las naciones, a todo lugar, dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Tenemos que ir a todo lugar con el Evangelio de Jesús. Nuestra tarea como hijos de Dios consiste, escucha, en ir en contra de las fuerzas oscuras de maldad. Ir en contra. Y sabes, alguna vez yo entendí, hace varios años, que ser cristiano significaba vivir contracorriente. Hay una corriente de este mundo. ¿Alguna vez has nadado contra la corriente? ¿Alguna vez te has metido al mar donde hay muchas olas y has tratado de nadar contra las olas? ¿Alguna vez te has metido a un río y has tratado de nadar en ese río? Bueno, si no lo has hecho, te digo, esa es tarea titánica. Y muchas veces el mundo en el que vivimos es una corriente que viene contra nosotros. Y pareciera que todo lo que nos dice la palabra, que todo lo que nos dice el Espíritu Santo, que todo lo que se nos predica es contracorriente. Pero te tengo una buena noticia. La energía que nos propulsa, la energía que nos mueve es el Espíritu Santo de Dios, es su gracia, es su poder. Esto no lo hacemos en nuestras fuerzas, esto no lo hacemos en nuestras propias capacidades, es con su gracia y con su poder que nosotros podemos salir y así se cansen nuestros brazos. Vamos a tener una fuerza que no proviene de nosotros, que es inagotable.
Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Por eso la Biblia dice que Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo, como el águila volaremos, porque Él es el que renueva nuestras fuerzas. Pero tenemos que estar dispuestos a ir en contra de esa corriente. Yo creo que necesitamos personas que sean canceladoras del mal. Necesitamos personas que estén dispuestas a cambiar el mal por bien, el odio por amor, el rencor por perdón, el rechazo por aceptación. Personas que tengan la capacidad de llegar al corazón de los más necesitados. Hay que buscar escenarios en nuestro mundo real donde veamos de manera clara que se está propagando el mal y ahí tenemos que entrar y hacer algo. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, nosotros no nos podemos quedar quietos. La iglesia necesita personas que estén dispuestas a identificar dónde el mal se está propagando e ir a arrancar ese mal haciendo lo contrario. Si tú ves odio, entrega amor. Si tú ves rechazo, entrega aceptación. Si tú ves personas mezquinas, tacañas y avaras, tú sé generoso, tú entrega, tú sé solidario. Este es un tiempo donde más que nunca nuestro mundo necesita que los hijos de Dios nos levantemos y tomemos manos a la obra, que empecemos a trabajar, que empecemos a movilizarnos. Imagínate todos los hijos de Dios, ya no contenidos por edificios, ya no contenidos por 4 paredes, sino en cada lugar y en cada momento, exaltando y adorando a Dios, tal vez no con el cuadro clásico de levantar nuestras manos el domingo delante de una banda o al lado de la música, sino tal vez adorando a Dios y exaltando a Dios en los lugares donde el mal se está propagando por sí solo, donde el mal se está extendiendo, donde el mal está avanzando y donde el mal se está propagando. Ahí es donde tú y yo tenemos que ir. Ahí es donde se necesitan canceladores del mal. La pregunta es, ¿cómo lo hago, pastor? ¿Cómo hago para ser un cancelador del mal? ¿Cómo hago para impedir que el mal siga avanzando y que se siga propagando? Bueno, para eso yo quiero hablarte de la ley de la siembra y de la cosecha. O acción-reacción, o causa y efecto. Es una ley. Está demostrado que toda acción en este mundo genera una reacción. Está demostrado que toda causa tiene un efecto. Está demostrado que toda siembra produce una cosecha. No importa el lugar del mundo, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa la religión, es una ley universalmente aceptada que en este mundo lo que tú siembras, cosechas. De hecho, en Gálatas 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a cosechar. Bueno o malo. Ese no necesariamente es un versículo para tener miedo. Es un versículo en el que tú puedes tener miedo porque si has sembrado mal, a ti te produce temor. Vas a saber que vas a tener una cosecha. Pero tú puedes saber que toda buena acción y toda buena semilla que tú siembres va a producir un resultado. En Mateo 7, versículos 1 al 2, Jesús dijo lo siguiente: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Jesús está enseñando algo tremendo. Como tú trates a otros, así vas a ser tratado. Como tú juzgues a los demás, así vas a ser juzgado. No juzgues a otros si no quieres ser juzgado. Jesús que está enseñando, tus acciones producen una cosecha del mismo género en el que tú sembraste. Si tú siembras manzanas, tú recoges manzanas. En otras palabras, si tú siembras odio, tú recoges odio. No se cancela el odio con más odio. En este mundo, nosotros los seres humanos cancelamos el mal con mal. Si me hacen mal, yo hago mal. Si me roban, yo robo. Si quieren aprovechar de mí, yo me aprovecho también. Si me maltratan, yo maltrato. Pero Jesús dice lo contrario. Pablo nos dice lo contrario. Pablo nos dice, cancela el mal haciendo el bien. Cancela el odio con amor. Te robaron, bendice. Te maltrataron, bendice. Te humillaron, bendice. No es fácil. Por eso te dije que ir contra la corriente necesita unas fuerzas especiales.
Y esas fuerzas provienen del Espíritu de Dios. Porque en tus fuerzas tú arrancas, pero no sé, 20 metros, ya estás cansado. Cuando vivimos la vida cristiana en nuestras fuerzas nos cansamos. Pero cuando vivimos la vida cristiana en sus fuerzas podemos llegar mucho más lejos. Y me gusta mucho la regla de oro. La regla de oro de la que nos habló Jesús. Esa regla de oro está en muchas culturas y es aceptado por muchos alrededor del mundo. Muchos ni siquiera saben que son palabras de Jesús. Pero Jesús dice ahí mismo en Mateo 7:12, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Escucha, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Piensa por un instante. Si tú y yo viviéramos con eso en mente, si viviéramos con la conciencia de que la invitación y el llamado es a hacerle a otros como yo quiero que me hagan a mí, nos portaríamos muy diferente. Porque entonces cuando yo maltrato a otro, yo entiendo que al final me estoy maltratando a mí mismo. Porque por ley de siembra y cosecha eso se va a devolver a mi vida. Pero si yo hago con los demás como yo quiero que sea hecho conmigo, por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay personas que ni siquiera tienen amor propio, porque no tienen su identidad clara. Por eso muchas veces tenemos que trabajar en el amor propio, para que cuando nos amemos verdaderamente podamos amar a los demás. Y dice Jesús, lo que acabamos de leer en Mateo 7:12, hacerle a los demás como quiero que sea hecho conmigo, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Te acuerdas que hace unas semanas dimos una enseñanza que se tituló La esencia de la ley? En la que hablamos de que el corazón de la ley, el espíritu de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí Jesús vuelve a decir, mira, si tú haces con los demás como te gustaría que hagan contigo, entonces ahí vas a cumplir toda la ley y los profetas. Porque nadie quiere ser maltratado, nadie quiere ser humillado, nadie quiere ser juzgado, nadie quiere ser cuestionado, nadie quiere ser maltratado, nadie quiere ser abusado. Como no queremos nada de eso, si nosotros somos conscientes de que si no queremos eso, entonces no podemos hacerlo con los demás, entonces vamos a vivir cancelando constantemente el mal que en este mundo se propaga de manera tan fácil. Yo digo que todos tenemos como 2 bolsillos y en cada bolsillo tenemos semillas. Y piénsalo de esa manera, tú tienes 2 bolsillos con 2 tipos de semillas. En un bolsillo tú tienes las semillas del bien y en el otro bolsillo tú tienes las semillas del mal. Y todos los días tú y yo salimos a la calle con esos bolsillos llenos de semillas. Ambos, porque los seres humanos amamos y odiamos, edificamos y destruimos. Con la lengua con la que podemos decir cosas hermosas, con esa misma lengua podemos maltratar y dañarle la dignidad y la honra a otras personas. La pregunta es, cuando tú vas por la calle y tienes esas semillas, buenas y malas, ¿qué semillas tú vas a sembrar? Tú decides. En cada instante y en cada momento, tú tomas la decisión. Se te atravesó un carro, ¿qué semilla vas a sembrar? ¿Qué palabra vas a decir? ¿Qué pensamiento vas a decir? ¿Sabes cuáles son las semillas? Las semillas son palabras, las semillas son pensamientos, las semillas son acciones, las semillas son decisiones. ¿Qué vamos a sembrar? Yo tomo la decisión. Tú tienes 2 depósitos. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Dijo también, pero el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Pero ese mismo Jesús dijo en otra ocasión, cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ni aun uno, sino solo Dios. En otras palabras, lo que te quiero decir es, está tu depósito como ser humano, que normalmente viene con malas semillas, y está el depósito divino, el de la gracia de Dios, el depósito que nos permite, de una manera poderosa, acceder a esa gracia y sembrar constantemente el bien. Ese depósito al que tenemos que ir y decirle, Señor, mis semillas se agotan, aún las buenas, porque todos los seres humanos tenemos maldad y tenemos bondad. Aún las buenas se agotan, pero hay unas que nunca se agotan, que es ese depósito de buenas semillas que proviene del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando se te agoten las fuerzas, cuando tú sientas que no puedes perdonar, cuando tú sientes que no puedes cancelar el mal,
tú le dices, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes. Necesito ir a ese depósito de tu gracia y poder sembrar bendición, poder sembrar bien. Por eso a esta enseñanza quise titularle Carril de sentido contrario. El cristianismo implica ir por el carril de sentido contrario. Hay un montón de carriles en una autopista llamada este mundo y los carros van a altísima velocidad. Pero hay un carril, el del sentido contrario, que es el que nos va a llevar a cumplir los propósitos y los anhelos del corazón de nuestro Padre. En ese carril tenemos que ir sembrando bien por mal, pagando bien por mal, bendiciendo a los que nos maldicen, perdonando a los que nos rechazan, trayendo bondad a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Pero yo creo que tú y yo estamos llamados a movilizarnos diariamente, permanente y constantemente, en el carril del sentido contrario. Estamos llamados a movilizarnos en el carril de la bendición, en el carril que nos va a ayudar a cancelar el mal que hay en este mundo y a propagar el bien del Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús en esta tierra. Nosotros somos las manos del Salvador en esta tierra. Nuestra acción debe ser extender el mensaje de Jesús, extender el mensaje de salvación y llegar constante y permanentemente con esas buenas semillas que vienen del depósito del Padre, traídas directamente del corazón del Padre a nuestros corazones, y ahí vamos y sacamos de ese depósito y cancelamos el mal. Sembramos el bien, propagamos el bien de manera intencional, sabiendo que el mal se propaga a sí mismo. Suena difícil. Sé que no suena bien, sé que no suena fácil, sé que no suena como una tarea sencilla de cumplir. Pero si fuera sencilla, Jesús no hubiese dicho, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús prometió al Espíritu Santo? Porque cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, Él sabía que esa tarea de evangelizar y de discipular no era una tarea fácil. Él sabía que íbamos a necesitar el apoyo incondicional del Espíritu Santo de Dios. Y por eso quiero cerrar con este verso, Gálatas 6:9. Dice el apóstol Pablo, en el 7, si te acuerdas, hace un momento acabo de leer el 7, Gálatas 6:7, él dijo, no te engañes, todo lo que siembres vas a cosechar. Pero en el 9 dice algo tremendo, dice, no nos cansemos de hacer el bien. Quiero repetirte eso, no te canses de hacer el bien. Yo a veces me siento agotado. Yo en esta situación hay días que digo, quiero unas vacaciones, no quiero predicar más, no quiero seguir trabajando, no quiero seguir haciendo todo lo que hago, me siento desgastado. Y entonces recibo una llamada de un pastor amigo, hey, estoy orando por ti, hey, ¿cómo estás? Hey, el Señor me dio una palabra para tu vida. Y siempre viene el Señor y me da fuerzas. Porque mis fuerzas se agotan, tus fuerzas se agotan. Pero Pablo dice, no te canses, no te aburras, no te canses, no te des por vencido, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. No te canses de hacer el bien. A su debido tiempo, en su debido momento, vamos a cosechar si no nos damos por vencido. Es tiempo de que los cristianos nos levantemos y dejemos de ser espectadores, dejemos de estar en la banca sentados, dejemos de estar en la banca quietos y empecemos a calentar. Iglesia, yo creo que este es el calentamiento. Yo creo que estamos en el calentamiento. Yo quiero decirte algo. Hay personas que me han dicho, pastor, ¿cuándo cree que todo vuelva a la normalidad y que podamos volver a congregarnos? Primero, nunca creo que vamos a volver a la normalidad. Yo creo que el mundo no va a volver a ser como era. Pero más allá de eso, yo creo que la iglesia no debe volver a ser como era. Yo creo que este es un tiempo en el que hemos recibido tanto, congresos, talleres. Mira, hay tanta información, hay tanto material. Hemos sido tan formados y tan capacitados, hemos sido tan enseñados, que yo siento que este tiempo es un tiempo en el que el Señor dice, se acabó. Arriba pues, a calentar. Pónganse la ropa y a calentar. Van a jugar el partido. Yo creo que nuestros 90 minutos empiezan ahora.
Yo siento que lo que estamos haciendo es calentando para lo que viene. Iglesia, tenemos menos de 4 años como iglesia. Estábamos en la zona de calentamiento. Yo tengo esa firme convicción en mi corazón. El otro día alguien me decía, uy pastor, pero debe ser muy satisfactorio ver todas las familias restauradas, ver todas las personas a las que han llegado, ver todas las personas que hacen parte de esta comunidad. Sí, es satisfactorio. Pero este es tan solo el calentamiento. Tan solo el Señor nos había estado trayendo las personas que van a ser parte del corazón de este ministerio para que salgamos y seamos luz, y seamos sal, y lleguemos a los lugares donde tenemos que llegar. Es tiempo de ser canceladores del mal. Es tiempo de ir por el carril de sentido contrario. Grábate eso en tu corazón. Ser cristiano es ir en contravía. Ser cristiano es ir por el carril por donde nadie más va, pero es un carril en el que vamos cancelando el mal y propagando el bien. Cancelas el mal, siembras una semilla de bien. Cancelas el mal, siembras una semilla de bien. Todos los días, a toda hora, en todo lugar. Si tú y yo hacemos eso, vamos a hacer una iglesia que funciona de tú a tú. De tú a tú implica llegar a la vida de otros y ser canceladores del mal en la vida de otros. Hay personas que están llenas de rechazo y de amargura, pero un abrazo puede cambiar su situación. Es tiempo de ser generosos, es tiempo de movernos con el amor de Cristo, es tiempo de ser canceladores del mal, es tiempo de movernos de tú a tú. Yo espero que esta enseñanza haya llegado a tu corazón. Yo le pido al Padre que esta enseñanza te incomode. Que si tú estabas sentado cómodo y tranquilo, esta enseñanza te incomode. Que esta enseñanza te desafíe. Que esta enseñanza te lleve a cuestionarte y a decir, wow, yo no me puedo quedar quieto. Tú tienes un depósito del Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Que Él viva dentro de ti implica que tú tienes mucho para dar. Tienes un depósito de vida. Tienes una bolsa llena de semillas. No te quedes con ellas. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a sembrar aquello que nos ha sido dado. No a esconderlo ni a guardarlo. Siembra lo que Dios te dio. Opera en el don que Dios te dio. Ministra el don que Dios te dio. Sirve a los demás. No te quedes quieto. Yo le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón con estas palabras y que tú seas incomodado para que juntos seamos canceladores de este mal que se está propagando tan rápidamente en nuestro mundo. El mal no es el virus. El mal está mucho antes en el corazón del ser humano y solo Jesús lo puede desarraigar y tú y yo somos portadores de la gracia de Cristo. Quiero que me acompañes en una oración para cerrar. Puedes cerrar tus ojos si deseas, inclinar tu rostro. Padre, Señor, hoy venimos delante de ti y te damos gracias porque sabemos y reconocemos, Señor, que tú nos has dotado de buenas semillas, pero también tenemos malas semillas. Y en ocasiones hemos ido más a ese depósito, a cancelar mal con mal, Señor. Y hemos sembrado mal, hemos dicho cosas incorrectas, hemos hecho cosas incorrectas, hemos pensado cosas incorrectas. Hoy te pedimos, buen Dios, que nos des sabiduría para tomar esta palabra, Señor, y aprender a ir a ese depósito de buenas semillas. Esa gracia que tú has depositado dentro de nosotros. Queremos ser canceladores del mal. Queremos ir por el carril de sentido contrario. Hoy yo te digo, Señor, desde mi corazón, y espero que cada persona que me está viendo también lo haga, yo decido ser un cancelador del mal. Yo decido ser una persona que propague el bien y que extienda tu mensaje en el nombre de Jesús. Si tú estás con nosotros por primera vez, si es la primera vez que te conectas a esta experiencia, quiero invitarte a que llenes los formularios que están apareciendo aquí en los chats. Queremos conocerte. Próximamente, a mediados del mes de junio, vamos a tener una reunión que llamamos Welcome Home y la vamos a hacer virtual por una sala de Zoom. Pero nos vamos a reunir, mi esposa y yo, con parte de nuestro liderazgo y todas las personas que se han sumado a Iglesia en el último tiempo. Si tú estás con nosotros desde enero y nunca hemos podido conectar contigo y verte la cara, ni tú vernos a nosotros la cara, es un buen momento para que te conectes. Si llegaste en febrero, en marzo, en abril, en mayo, si acabas de llegar,
esa reunión es para ti. Vamos a estar el 20 de junio, es un sábado, conectándonos. Quédate atento, llena el formulario y permítenos conectar contigo. Queremos conocerte, queremos que nos conozcas y queremos poder compartir la vida de Cristo contigo. A todos los demás, Iglesia, les deseo una feliz semana y les invito a que seamos canceladores del mal por el carril de sentido contrario. Los quiero mucho a todos. Dios les bendiga fuertemente. Nos vemos.